Y en vivo estamos desde Chile también y allí vamos con Lucía López para hablar del caso de corrupción del momento allí. Vamos con vos, Lucía. Claro, aunque algunos se nieguen todavía a hablar de casos de corrupción aquí en el país, pero a luces de la ciudadanía, la opinión pública, de algunos expertos, expertas, efectivamente estamos hablando de una red de influencia que finalmente terminaba no solamente involucrando a distintas instituciones del poder político, del Estado, sino que además afectando también investigaciones o nombramientos, por ejemplo, en altos cargos, que es lo que estamos viendo hoy día a propósito de la interpelación que ha hecho al sistema en su conjunto, la Organización de Trabajadores y Trabajadoras del Sistema Judicial, del Poder Judicial chileno, pidiendo que efectivamente se avance en una reforma al sistema de nombramiento de los jueces. Todo esto, para quien se lo perdió, tras la filtración de otros aspectos del teléfono, de otros datos que aparecían en el teléfono de Luis Hermosilla, este influyente abogado, en el que se menciona su cercanía y aparece su cercanía con ciertos jueces que hoy ocupan cargos en la Corte de Apelaciones o en la Corte Suprema. De hecho, entre la conversación que tuvimos anteriormente y esta, la Corte Suprema de Justicia ha emitido un comunicado de prensa respondiendo también a esta interpelación sobre cómo mejorar y hacer más transparente el sistema de nombramiento de jueces a raíz de esta polémica y estas polémicas distintas que se han derivado del caso Hermosilla. Y en este comunicado primero menciona que el nombramiento de los jueces de altos cargos como de la Corte de Apelación y Corte Suprema es un nombramiento en el que participan los tres poderes del Estado, el poder político a través de la Cámara de Diputados y Diputadas, del Senado y también del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, del Gobierno, que sin perjuicio del anterior, y leo esto literalmente, consciente de que el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad, esta Corte ha adoptado medidas en aras de velar por la objetividad en los procesos en los que concursos, por ejemplo, en los que se llenan altos cargos. Y asimismo, dice, en ese sentido, esta Corte se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la Judicatura, como lo hizo presente al informar del proyecto de ley que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramiento en el Poder Judicial, y ha instado por cambios en el sistema en los procesos constituyentes recientes. A propósito de eso, nos encontramos aquí con una doctora en Estado de Derecho y Gobernanza, también académica de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales y además integrante de la comisión técnica, efectivamente, del último proceso constituyente. Leslie Sánchez, muchas gracias por estar aquí conversando con DNews sobre este caso que, tal como lo decía Darío, nuestro conductor, por una parte habla de temas de corrupción, pero por otro lado habla de algunas falencias institucionales que estarían dando espacio a esa red de influencias o corrupción, definitivamente, si es que se llega a confirmar. Muchas gracias, Leslie, por estar acá. Segundo, aparte del agradecimiento, ¿qué detectaron ustedes en la comisión técnica? ¿Podría llamarse hoy espacios de opacidad en el nombramiento de los jueces que podrían corregirse? Mira, en términos muy generales podemos señalar que dentro de los tres poderes del Estado, el que ha tenido menos modificaciones y por lo tanto tiene una estructura bastante arcaica, que tiene todas estas grietas que permiten que estas situaciones lamentables ocurran, lamentables para la democracia, para la calidad de la democracia nacional, es el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo ha tenido modificaciones, el Poder Legislativo también ha tenido modificaciones en pro de la probidad y la transparencia y la publicidad de sus actos, que lo han posicionado en un lugar muy por sobre el Poder Judicial. El Poder Judicial, una de las tantas aristas dificultosas del sistema de nombramiento, que en el caso de los tribunales superiores participan todos los poderes del Estado, pero en el caso de todos los demás jueces de instancia son designaciones de manera única y exclusiva del presidente de la República, es decir, del poder político. Tenemos una conjugación de malas funciones, digamos. Tenemos las funciones jurisdiccionales, que es la de resolver los conflictos que la ciudadanía lleva a los tribunales, pero toda otra gama de funciones administrativas que las siguen depositando en la Corte Suprema. Entonces tenemos al ministro de la Corte Suprema trabajando, digamos, en resolver conflictos, pero además en decidir, por ejemplo, qué tipos de autos se renuevan al interior del Poder Judicial. Y esas son, digamos, falencias muy concretas. Pero hay muchas otras, como te digo, el tema de la disciplina interna, el tema de que la carrera jurisdiccional a rato no responde a factores de mérito, sino que precisamente los vínculos políticos que puedan tener algunos de sus miembros
el rol de la Academia Judicial, que es como un satélite aparte del Poder Judicial que forma los nuevos jueces y juezas, y finalmente la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que también es quien tiene a cargo supuestamente estos temas administrativos, pero que finalmente también tiene una vinculación ahí bien dificultosa con los ministros de la Corte Suprema. Perfecto, todo esto, Darío, y a nuestra audiencia nos siento relacionado con el caso Hermosilla, que ha dado cuenta de cómo este abogado influyente recibía información privilegiada y secreta de investigaciones que llevaba el Poder Judicial, pero al mismo tiempo le filtraba esta información a un abogado que al parecer gestionaba la posibilidad de que estos altos nombres llegaran a ocupar esos cargos, tanto en la justicia como, por ejemplo, en la Policía de Investigaciones. Entonces, es muy importante las preguntas que tú nos puedas hacer, Darío, para ver también cuál es la mirada de Latinoamérica respecto de Chile y lo que está ocurriendo aquí en nuestro país. Gracias, Lucía, y muchas gracias, Leslie, por este tiempo con DNews. Obviamente, una de las cosas que más impactan es esta versión que indicaría a este abogado tan polémico, Hermosilla, nombrando o influyendo decisivamente en el nombramiento de un juez de la Corte Suprema. Estamos hablando de Jean-Pierre Matus, con todo lo que eso implica. Con lo cual, mi pregunta es, primero, ¿cómo es formalmente el proceso de nombramiento de un juez de la Corte Suprema en Chile? Y en segunda instancia, ¿cómo puede ser que un abogado termine siendo tan decisivo en ese proceso? Mire, es importante separar aquí un tema. La Corte Suprema chilena está compuesta por jueces de carrera, digamos, ciudadanos que son jueces de primera instancia, que suben a la Corte de Apelación y terminan llegando a la Corte Suprema, pero también jueces extraños, que se llaman la Administración de Justicia, que son abogados y abogadas que litigan en la plaza pública o académicos que pueden ingresar a ser ministros de la Corte Suprema. Todas esa gama de integrantes tienen que cumplir estos tres requisitos. Primero, pasar por un proceso de selección o concurso al interior de la misma Corte Suprema. Luego, se arma generalmente una quina, ¿cierto? Un pool de 5 nombres que se envían al Ejecutivo, al Gobierno, y allí el Presidente de la República elige un nombre que propone a la Cámara o al Senado según el caso que corresponda. Y allí terminan ratificando o rechazando su nombre. Por lo tanto, tú tienes que pasar estas 3 barreras y lo que hemos descubierto hasta este momento con la información que tenemos es que pasar estas barreras estaba estrechamente vinculado a la capacidad que tú tenías de vincularte con las personas que tomaban estas decisiones, y habían ciertos colegas abogados y abogadas que generaban, digamos, esta colaboración para poder posicionarte en mejor o peor pie para poder optar estos cargos. Y eso no solo ocurre con los jueces en Chile, sino también con la Contraloría General de la República y con el Ministerio Público, que últimamente también fue bastante polémica su designación. Claro, y en relación a lo que pregunta Darío, ¿cómo llega a involucrarse Hermosilla? ¿Qué rol cumplía Hermosilla acá? Lo que pasa es que en Latinoamérica en general tenemos democracia donde la clase política es muy de élite. Hay un factor de clase muy importante allí. Estos personajes, por decirlo de alguna manera, se conocen, compartieron probablemente colegios, fueron a las mismas universidades, y eso les genera cierta cercanía para luego recomendar a alguien. Y este era un círculo vicioso que lo compartía no solo la clase política, sino que también los jueces que querían llegar a ser nombrados en estos cargos también estaban bien llanos a ir a estas reuniones políticas, a conversar con senadores o a conversar con ministros, con altas autoridades para poder visibilizar su candidatura. Por lo tanto, esto es un régimen que lleva muchísimos años en Chile, y yo creo que esa permanencia fue lo que le permitió a ciertas personas capitalizar poder y utilizar esas redes de conocimiento, de amistad y de poder para poder posicionar gente en los altos cargos de la República. Claro, y ese sería el caso de Luis Hermosilla, Darío. Claro. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que un problema de, podríamos decir, de que haya élites muy cerradas por las cuales para uno acceder a ciertos cargos influye mucho la familia y los amigos que tiene, y eso que claramente es un problema, pero que es una realidad en buena parte de América Latina? ¿Cuándo eso pasa a convertirse en un delito? ¿Cuándo empieza a configurarse eso ya como un delito tipificado, como por ejemplo puede ser el tráfico de influencias? ¿Qué es lo que tiene que suceder y en qué medida el caso de Hermosilla muestra que eso pasó o no?
Mira, de tu pregunta, Darío, podemos desprender dos escenarios. El primer escenario es que esto va a seguir ocurriendo en los países latinoamericanos donde la educación particularmente sea un bien privativo de ciertas clases económicas, porque en el fondo, ¿quién puede cumplir también el perfil curricular, es decir, el perfil profesional para alcanzar esos cargos? Son quienes tienen mejor acceso a la educación y por lo tanto pueden adquirir estos conocimientos. Pero desde la perspectiva del delito propiamente tal, hay que seguir la investigación y ver, porque lo que tenemos que acreditar es que estas conversaciones, estas recomendaciones hayan sido determinantes en la selección de esa persona que ejerció el cargo y que dejó, digamos, o perjudicó a los otros candidatos, candidatas que a lo mejor teniendo mejor perfil no pudieron llegar a ese cargo porque no gozaban de la cercanía personal o política con quienes estaban gestionando estas designaciones. Claro, y desde ahí nos topamos entonces, Darío, con lo que conversábamos la otra vez con el exfiscal Carlos Gajardo, que renunció precisamente porque estas relaciones políticas de cercanía lo que terminaban determinando era cuánto podía asegurar por ejemplo, en el caso de Sergio Muñoz, la entrega de información, la entrega de diligencias para perjudicar una investigación vinculada a un gran actor del poder político, por ejemplo, o cuando, por ejemplo, los cargos a fiscalía u otros podrían asegurar, como él acusaba, ¿no es cierto?, o acusó en su momento, que investigaciones en las que se vinculaba al poder político, como por ejemplo el del financiamiento ilegal de la política, finalmente se iban a enterrar y archivar porque había un acuerdo político transversal que en el Poder Judicial se acogía a través de la Fiscalía. Ese es como básicamente lo que hoy está reflotando y es la preocupación respecto de, como tú bien señalabas, Darío, no solamente se trata de influencias nomás, sino que además del uso de esas influencias para bajar investigaciones que cruzan efectivamente desde el poder económico hasta el poder político. Solo para terminar, Darío, yo le diría la pregunta aquí a la académica, ¿con qué cosas se podría mejorar entonces el sistema de nombramiento, considerando que, entre otras cosas, el que participa en los tres poderes del Estado se consideraba una garantía de que entonces no tuviera que ver con un solo poder o una sola influencia? Mira, en los dos procesos constitucionales que Chile vivió, pero que lamentablemente no vieron la luz porque fueron rechazados en sus respectivos plebiscitos, habían fórmulas bien interesantes a analizar, algunas más virtuosas que otras. Esto todo se denomina gobierno judicial. Y en mi opinión el modelo portugués es el más realista de acuerdo a la culturalidad nacional también que podríamos mirar, pero en definitiva lo que todos estos buscan es que el concurso, digamos, la posibilidad de postular a un cargo y que el currículum sea evaluado en igualdad de condiciones se garantice de manera objetiva y transparente. Desde ahí lo demás se va, digamos, ir dando por sí solo. Pero hoy lo que tú tienes es que no están postulando en los mejores perfiles a los cargos, sino que, como sabes, exprofeso, que probablemente no tienes ni una posibilidad de quedar, no postula y postulas quienes tienen, digamos, las cercanías que tienen que tener para llegar a los cargos de poder. Por lo tanto, insisto, acá lo importante es generar, primero, una base concursal que genere igualdad de condiciones y igualdad de oportunidades para todos y todas. Muchas gracias, Leslie Sánchez, directora del Centro de Desarrollo, además académica de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales y miembro de la mesa técnica del proceso constituyente anterior, contándonos algo que efectivamente nos recuerda lo que conversábamos con el fiscal Gajardo, porque además el propio exfiscal Gajardo en algún momento fue por la ciudadanía una persona muy impulsada a ocupar el cargo de fiscal nacional y él decía, no me van a elegir porque precisamente lo que estoy reclamando es la unidad o la simbiosis prácticamente desde el mundo político y la justicia que permite que casos de investigación de alta connotación pública terminen siendo archivados, Darío. Así es que, bueno, ese es el tema que hoy está volviendo a levantarse, que es la necesidad de reformar el sistema de nombramiento de los jueces. Todo esto como otro coletazo más del caso Hermosilla. Clarísimo, Lucía, muy interesante el testimonio. Volvemos en un ratito.